en el salario. Fernando Luque, Morningstar, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, abrimos este espacio para ver un poco más de información sobre qué está pasando con las gestoras y hoy queríamos ver un poco de ranking. Sí. Nos gustan los rankings. A ver, es un poco anecdótico porque es verdad que los inversores no invierten seleccionando gestoras, es decir, uno no construye una cartera diciendo voy a incluir un fondo de Fidelity o un fondo de JP Morgan. Hay otros criterios que podemos tener en cuenta para seleccionar fondos, pero yo creo que es bueno para un poco tomar la temperatura del mercado español, ¿no? Entre gestoras grandes y gestoras medianas. ¿Cómo queda este ranking? ¿Quién lo lidera? ¿Están los grandes? ¿Quién se consigue colocar a la cabeza? Sí, primero quizás mencionar que, claro, hablar de ranking de gestora podríamos hacer 40.000 rankings en función de los criterios que utilizamos. Yo he utilizado el criterio del rating Morningstar, que es el rating de estrella, que es un rating puramente cuantitativo, que mide la rentabilidad y el riesgo pasado, pero además me he centrado únicamente en el rating a 3 años, para poder ahí comparar realmente los fondos en un periodo homogéneo para todos, ¿no? Y luego también, pues ahí he clasificado las gestoras entre las que tienen pues más de 1.000 millones de euros en fondos con rating y las que tienen menos. Y ahí pues tenemos dos tipos de clasificación. Es verdad que en las gestoras grandes no aparecen las gestoras de los bancos, sino aparecen pues gestoras más, digamos, independientes como Renta 4, Mediolanum, Mutuactivos. Bueno, pues es una buena novedad. Sí, a ver, tampoco hay grandes variaciones porque si miramos un poco la evolución de ese ranking a lo largo de los años, pues siempre aparecen ahí los mismos, ¿eh? Y eso que pues he tomado el rating a 3 años, que se supone que es un poco más dinámico que el rating que publicamos en las fichas, porque el rating que publicamos en las fichas para los fondos es un rating, es una media ponderada del rating a 10, a 5 y a 3 años, siempre que el fondo tenga la antigüedad suficiente para calcular ese rating, pero vemos una cierta continuidad en la posición en el ranking. Vamos a ver si nos lo puedes contar, a ver si podemos verlo también. Yo creo que podemos verlo aquí detrás y podemos verlo también para que la gente lo pueda ver bien. ¿Quién lidera el ranking? Ahí tenemos a Renta 4 como líder de la clasificación de las gestoras grandes. Es verdad que hay que tener en cuenta el rating medio ponderado, hay que saber que va de 1 a 5 y obtener más de 3 pues es una buena nota. ¿Por qué? Porque es un ranking o un rating a nivel, digamos, europeo. Es decir, si un fondo obtiene 3 estrellas, significa que lo hemos comparado con todos los fondos de la misma categoría, no solo que se comercializan en España, sino que también se comercializan en cualquier otro país europeo. O sea, es un rating muy duro, muy restrictivo, y obtener incluso un rating medio de 3 estrellas, pues no está mal. Significa que el fondo está dentro del, digamos, de la media, pero de todos los fondos que se comercializan a nivel europeo dentro de su categoría. Entonces, no todas las gestoras obtienen, digamos, ese rating, digamos, barrera de 3, sino que también vemos rating pues muy por debajo de 3. Ahora bien, también quiero decir... 7 veo, ¿no? Que están por encima. También quiero decir que eso no significa que sea una mala gestora, y cojo el caso de Cobas, que está pues al final del ranking, que tiene un ranking 1, significa que todos sus fondos han obtenido un rating 1. ¿Qué significa? ¿Que la gestora es mala? Pues yo diría que no, porque depende también del tipo de fondo que recibe el rating, y sabemos que Cobas tiene pues un estilo de gestión value. Si miramos los últimos 3 años, pues ahí el value pues no lo ha hecho bien frente al crecimiento. No, pero este año sí, ¿eh? Sí, pero le penalizan los 2 últimos años. Claro, ahí miramos los últimos 3 años, e incluso si cogemos los últimos 3 años, a pesar de que el value efectivamente ha repuntado en estos últimos meses, pues todavía está muy por debajo de las empresas de crecimiento. Y digo eso porque hay categorías en Morningstar donde no hacemos esa diferencia entre estilo valor y estilo crecimiento. Por ejemplo, los fondos de renta variable de la zona euro, pues lo mezclamos todos en una misma categoría
en función de si invierte en grandes compañías o en pequeñas compañías. Y claro, ahí pues una compañía como Cova se ha visto muy afectada por ese mal comportamiento relativo del value frente al growth. Llama la atención, ¿no?, que Mediolanum también se coloca en las primeras posiciones, Mutuactivos, Ibercaja y Amundi. Sí. Ahí el criterio, como decía, es el patrimonio en fondos con rating, y luego lo curioso, si miramos por lo menos los tres primeros, Renta 4, Mediolanum y Mutuactivos, si miramos más en detalle dónde realmente ha conseguido esa buena puntuación, porque también tengo que decir que es un rating ponderado por el patrimonio, es decir, fondos muy grandes que obtienen un buen rating, pues favorecen mucho a la gestora. Y en esas tres grandes gestoras lo que vemos es que son muchos fondos de renta fija los que prevalecen y los que empujan, digamos, ese rating medio al alza. En Renta 4 yo creo que incluso es un fondo con la marca ING, que está todavía bajo paraguas. Pero tanto en Mediolanum como en Mutuactivos también vemos que son los fondos de renta fija los que han empujado ese rating al alza. Pues muchísimas gracias, Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por este ranking. Nos vamos viendo cada semana y nos vas trayendo detalles de qué estáis viendo desde Morningstar para el sector. Sí, veremos ahí pues cosas interesantes. Gracias, Fernando.